director provincial de la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, quien amablemente se ha ofrecido a brindar esta charla sobre la constitución de SAS y demás trámites pertinentes con respecto a la repartición a su cargo. Estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta al finalizar la charla. Y bueno, nos dejo aquí con el doctor Pantoja. Cualquier cosita, si no se escucha bien, nos avisan por el chat. Gracias, doctor. Muy amable. Hola, buenas tardes. Qué diferente que se ve el mundo desde acá arriba, ¿no? Es otra cosa. Bueno, un poco la idea de la charla de hoy es eso, ponerlos al tanto de cómo se constituye una sociedad comercial ahora, desde hace un par de años, que este sistema está implementado en la provincia. Antes pertenecía al Poder Judicial, como todos saben, y desde el 9 de agosto del 2021 pertenece al gobierno de la provincia. Entonces, todas las actividades societarias que se regulan en la provincia se deben hacer a través del procedimiento administrativo, ¿sí? Más que hablar del traspaso, que ya a 2 años de ese traspaso ya queda un poco como medio antiguo y cansador hablar de todos los problemas que hemos tenido con el Poder Judicial, que se han traspasado, que no se han traspasado, los expedientes que iban y venían y todos los problemas que han tenido cada uno de ustedes o los socios en la constitución de las sociedades porque no teníamos sus expedientes. La idea ahora es darle un panorama de cuál es la diferencia que se encuentra o que se encontraban cuando la Constitución estaba en manos del Poder Judicial y ahora que está en manos del gobierno de la provincia. Y después, en una segunda parte, a mí me gustaría detenerme mucho en lo que son las sociedades por acciones simplificadas, que es algo relativamente nuevo, es algo relativamente innovador, y que no muchos entienden el espíritu de ese tipo de sociedades, y ya a medida que vamos desandando la charla se van a dar cuenta por qué. Cuando se decidió traer el registro público de comercio a la órbita del poder Ejecutivo, la primera instrucción del gobernador y del fiscal de Estado en ese momento, que era el doctor Mariano Miranda, fue darle un giro de 180 grados a la constitución de sociedades. La primera instrucción que yo recibí cuando me ratificaron en el cargo fue: tenemos que constituir sociedades en poco tiempo, porque nosotros veíamos y sabíamos que el Poder Judicial, más allá de tener el juzgado de comercio, estar con las secretarías y con los juzgados civiles, tener 6 juzgados, 12 secretarías, más de 40 personas por cada secretaría, las constituciones de sociedades o los distintos trámites que se hacían dentro del expediente judicial de sociedad tardaban mucho tiempo, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y cada vez el descontento y el fastidio, no solamente de los abogados y los escribanos que trabajaban en esas constituciones, sino de las propias sociedades, era cada vez más grande. Entonces, la primera premisa fue: tenemos que constituir sociedades en mucho menos tiempo. ¿Cómo hacíamos eso? A través, les decía, del doctor Mariano Miranda, que era el fiscal de Estado, fue darme total y plena libertad para que el expediente que se inicie en la dirección termine en la dirección, ¿sí? A diferencia de lo que es asociaciones y fundaciones, que el último trámite de ellos, más allá que se inicia en Fiscalía de Estado, va a la Dirección de Asociaciones y Fundaciones, y después del dictamen y toda la reglamentación y el trabajo interno que se hace, vuelve a Casa de Gobierno, se hace un decreto emitido por el ministro de Gobierno, lo firma el ministro de Gobierno, lo firma el gobernador. Bueno, ese flujograma yo pedí que lo disminuyamos, que lo achiquemos, que no sea el mismo circuito sociedades comerciales.
Entonces, me dieron plena libertad para que yo arme el flujograma, perdón, de esta dirección, y los expedientes inician en esta dirección y terminan en esta dirección. De la dirección ya salen con la resolución de inscripción y la matrícula inscripta, y de la única manera que va al Departamento Contable de Fiscalía de Estado es para la devolución del capital, y ustedes integran el 25% al comenzar el expediente. Con eso, nosotros bajamos muchísimo el tiempo de inscripción. En un primer momento, inscribíamos una sociedad comercial con todos los requisitos en 20 días. Achicamos aún más el tiempo. ¿De qué manera? Ya no van todos los expedientes a dictamen de los asesores legales. Algunos, cuando hay alguna observación o cuando se tiene que emitir algún dictamen previo, lo hacen los asesores legales. En muchos casos, la documentación viene toda, viene completa, va directamente al despacho del director, hacemos la resolución de publicación de edicto, publicamos los edictos e inscribimos. Y en la misma resolución inscribimos, rubricamos los libros y devolvemos el capital integrado. ¿Sí? Con eso redujimos aún más el tiempo, y hoy una sociedad comercial inscrita en Constitución tardamos entre 7 y 10 días. ¿Sí? En otros trámites, cesión de acciones o transferencia de acciones o una modificación de autoridades o de contrato, aún menos tiempo. ¿Por qué? Porque antes en el Poder Judicial nosotros necesitábamos la autorización, porque se notificaba tanto a rentas como a FIP, de que una sociedad está por cambiar de titulares, o está por ceder unas acciones, o está por ceder unas cuotas sociales. Bueno, ese trámite ya no se hace más. Ahora nosotros, a través de la Dirección de Rentas, con una constancia de regularización fiscal, es prueba fehaciente de que la sociedad está al día con el pago de los impuestos. Entonces, no nos queda otra cosa que seguir adelante con ese trámite, y se redujo aún más el tiempo en esos trámites intermedios que le llamamos nosotros, como son las sesiones, la transferencia o cualquier modificación. Como verán, el tiempo entre lo que tardaba el Poder Judicial y lo que estamos tardando nosotros ahora es fundamental y es mucho más rápido. Hay algunos puntos que a mí me gustaría tocar con respecto a cuando hacen las presentaciones y no necesariamente están plasmados en los requisitos que están colgados en la página de Fiscalía de Estado, y que yo traje algunos para repartirlos a ustedes. Son temas muy puntuales. Primero, antes de entrar a esos puntos, déjenme comentarles que el próximo paso para que esto se reduzca aún más en el tiempo es la digitalización. Mañana nosotros estamos, a través del portal digital del gobierno de la provincia, largando una digitalización general para todo el gobierno, y dentro de esa digitalización general, con lo que atañe a la Dirección de Sociedades Comerciales, la inscripción de las personas económicamente organizadas, que son los comerciantes del viejo Código de Comercio, ya se lo va a poder hacer de manera digital. ¿Sí? Yo imagino que los primeros meses del año que viene esto se ampliará a las sociedades, a las SRL o a las sociedades por acciones simplificadas, y después un paso más adelante serán las sociedades anónimas, que son las más complejas. Pero bueno, ya un pasito mañana ya arrancamos con la digitalización de las personas con actividad económica organizada. Les decía, cuando nosotros tratamos de ingresar el expediente a la dirección, nosotros en la dirección estamos divididos en tres departamentos, si se quiere. Si bien somos muy poquitas personas, pero tratamos de estar todos muy bien organizados. El expediente ingresa a mesa de entrada. En mesa de entrada se controla la documentación, se hace el cargo
y se lo pasa, como decíamos, a un asesor, se hace la distribución o directamente en mi despacho. En el primer control se lo hace ahí, en mesa general de entrada. El segundo control lo hacen los asesores y pasa a mi despacho. Y las resoluciones que se salgan tanto para la publicación de dicto como para la inscripción definitiva también son revisadas y son controladas tanto por un grupo de un departamento que esté encargado de esos controles o por los mismos asesores. Una vez controlado todo, se publica y posteriormente se inscribe. Una cuestión con las sesiones de acciones, con las sesiones de cuotas sociales. Muchas veces nosotros hacemos esas transferencias o esas sesiones por instrumento privado, ¿sí? Un contrato firmado entre el cedente y el cesionario, certificado por escribano, y vamos y lo presentamos a la dirección. Nosotros siempre vamos a requerir que ese instrumento privado sea ratificado por una asamblea o por un acta de reunión de socios, según que la sociedad sea SRL o sea anónima o por acciones. ¿Por qué? Porque es el órgano de la sociedad el que tiene que ratificar ese contrato constitutivo, ese contrato privado, perdón, de cesión o transferencia, y es el órgano, el único órgano que tiene poder para aceptar esa transferencia. Inclusive, la misma sociedad puede hacer uso del derecho de preferencia que tiene sobre las acciones de cada uno de los socios, y alguno de los socios que no son ni cedente ni cesionario puede usar este derecho de preferencia y pretender comprar o adquirir estas acciones o estas cuotas sociales. Entonces, lo ideal y lo más práctico para evitar observaciones es que junto al instrumento privado, un acta de reunión de socios o acta de asamblea en donde se ratifique o se apruebe esta sesión hecha en instrumento privado. Otro punto que es muy, muy importante y que no muchas veces lo hacen al momento de la constitución de las sociedades son las declaraciones juradas. ¿Por qué? Porque al constituir una sociedad y al tener un contrato hecho en instrumento privado, muchas veces se lo toma como modelo de alguna constitución que hay en internet o que sale de IGJ o que sale de alguna otra repartición del país. Y no todas las provincias exigen como requisito las declaraciones juradas. Nosotros acá en Jujuy sí. Entonces, primero, ¿sí? El primer consejo que nosotros le podemos dar con respecto a las declaraciones juradas es que se haga en el mismo instrumento constitutivo, como cláusulas transitorias. ¿Sí? Tanto la declaración jurada de huir de persona políticamente expuesta, como las declaraciones juradas de aceptación de cargo y las declaraciones juradas de incompatibilidad, se la pueden hacer perfectamente dentro del instrumento constitutivo. Ahora, si la queremos hacer por afuera del instrumento constitutivo, con los modelos y los formularios que hay en Internet de IGJ, que son los que más se usan en este caso, no tienen ningún problema, pero la desventaja es que se la tiene que hacer con firmas certificadas por escribano público, en la misma cantidad de ejemplares del contrato constitutivo, es decir, en 4 ejemplares que le pedimos nosotros, y ella o es un gasto más o es un trámite más que se le tiene que cargar a la sociedad. Entonces, lo aconsejable es que estas declaraciones juradas vengan dentro del instrumento constitutivo. Y por último, con respecto a los casos puntuales que les quería comentar, es la integración del capital. Nosotros tenemos
por ley de sociedades comerciales la obligación de pedirles que dentro de la constitución de la sociedad esté integrado un 25% del capital social. ¿Sí? Ese 25%, nosotros lo que le pedimos para agilizar el trámite, para hacerlo mucho más rápido, es que vengan junto con el contrato constitutivo. Y ya nosotros en la página o dentro de la dirección ya tenemos los formularios o pegados en la pared o están en la página de la Fiscalía de Estado el número de cuenta y dónde se tiene que hacer ese depósito. Entonces, para evitar problemas y evitar un desgaste más, junto con el contrato constitutivo que vengan los libros para rúbrica, de acuerdo a las sociedades que van a imprimir, y el depósito del 25%. Porque para que nosotros en la resolución de constitución saquemos una sola resolución para todo. La inscripción, la rúbrica de los libros y la devolución del dinero. ¿Sí? Más o menos, eso es el procedimiento para la constitución de una sociedad comercial. Está dado por esos lineamientos. El expediente se inicia y se termina en la dirección. Los requisitos y la documentación a presentar hasta, yo creo que a principios del otro año, todavía va a seguir siendo el papel y el formato digital se va a ir haciendo a medida que vamos avanzando en el año. Y estos requisitos son el contrato constitutivo, que tiene que hacerse el original con firma certificada y además 3 copias certificadas, los libros de registro según el tipo de sociedad, diario, inventario y actas, y si son sociedades por acciones, el registro de acciones. Muchas sociedades dividen el libro de acta de asamblea y libro de acta de directorio cuando son por acciones. No hay ningún problema. Se puede rubricar 2 libros de acta, uno por acción, uno por asamblea y otro de directorio sin ningún problema. Y las hojas móviles que se quieran rubricar es únicamente para el libro diario. No podemos rubricar hojas móviles de inventario o de acta. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, por favor. Junto con los contratos constitutivos, los libros contables y la integración del capital, el escrito de presentación, obviamente. Nosotros armamos el expediente, hacemos el primer control en mesa de entrada, el segundo control en asesoría legal, y si está todo bien, publicamos edicto. Una vez entregado la publicación, inscribimos, rubricamos y devolvemos el dinero. Como verán, un trámite muy sencillo, de muy poco tiempo. Y acá yo quiero hacer un punto e irme un poco de lo legal y hablar un poco de la parte administrativa, si se quiere. Nosotros hemos logrado hacer todo esto y en tan poco tiempo, a pesar de tener muchos problemas, la gente que visita la dirección con la ciudad, yo veo colegas acá que van bastante seguido a la dirección y saben los problemas que tenemos tanto de inicio como de comodidad, pero lo hacemos con muchas ganas y lo hacemos con mucha pasión porque hemos tomado la dirección casi como nuestra. La mayoría de los chicos que están ahí han empezado la administración, a trabajar en la administración pública en esa dirección. Somos 10, no tenemos una dirección tan grande. Y por la dirección nuestra pasa la inversión de la provincia. Entonces, nosotros teníamos un proyecto armado y listo para llevarlo a cabo, pero por cambios dentro del gabinete ese proyecto está todavía un poco más atrasado. Seguramente con el transcurso del tiempo lo llevaremos a cabo.
pero las ganas y la pasión y el profesionalismo que le ponen los chicos a la dirección es increíble. Yo quiero destacar eso porque se lo hace con muchas ganas. Y realmente son tanto abogados como administrativos de fierro que se pusieron la camiseta y están llevando la dirección adelante de manera muy, pero muy, muy eficiente. Eso es un poco el procedimiento del expediente desde que se inicia hasta que se termina en la dirección. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta. Sí. Una duda con el tema de la documentación práctica. Me imagino que inicialmente cuando se llevan los papeles, por ahí no tienen completo, están completando algo, está mal, con falta de tiempo, hacen ese control previo y le devuelven a la gente, o entonces reciben y después formalmente se observan. No, nosotros las observaciones, si el control previo se lo hace dos veces. El primero cuando se presenta la documentación y después en asesoría legal. La manera de hacer las observaciones, nosotros manejamos todo tipo de forma, a través de mail, porque le pedimos a los abogados o a los socios que presentan los escritos que pongan un mail y un número de celular a través de mail, a través de WhatsApp, con el celular o llamada con el celular, y la observación formal dentro del expediente, digamos. ¿Sí? Entonces, de cualquiera de las tres maneras, el administrado, en este caso, el socio o el asesor legal, va a poder hacer la salvedad, completar la documentación y seguir el trámite. Como para agilizar el Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Muchas veces, perdón, y no es lo que corresponde, pero en muchas oportunidades nos han querido presentar los contratos constitutivos para que nosotros le hagamos una revisación previa antes de ser presentado, digamos. No lo hagan, porque no es nuestra función. Nosotros, en todo caso, una vez presentado, recién haremos las observaciones. ¿Sí? Una cosita que viene con lo que vos decías, Dani. El tema de las presentaciones. A ver, nosotros, la mayoría que está acá, creo que todos somos abogados. En el Poder Judicial, esa es otra diferencia que hay. En el Poder Judicial, las presentaciones únicamente las hacían los abogados, por razones obvias, y los escribanos. ¿Sí? Nosotros, al pertenecer a la administración pública, lamentablemente no podemos circunscribir a que solamente el abogado y el escribano presenten una constitución de sociedad. Por procedimiento administrativo o por ley de procedimiento administrativo, cualquier persona, cualquier ciudadano puede presentar, como en cualquier otro ministerio, ¿sí? Las constituciones de sociedades. Lo hacen contadores, lo hacen administradores que no tienen ningún título, el mismo socio o el mismo gerente. Nosotros tenemos la obligación de recibir absolutamente todas las solicitudes. Obviamente que la presentación que está hecha por un letrado es mucho más prolija y es mucho más completa que la hecha por una persona que no tiene esa instrucción, ¿sí? O la presentación hecha por un escribano. Pero nosotros tenemos la obligación de que cualquier persona recibir las solicitudes de cualquier ciudadano. Sí, sí, muchas. Eh, sí, pero bueno, yo en reuniones que tuve tanto con autoridades del colegio como con la autoridad de CAPSAP, les decía eso, o sea, esto es como hacer una presentación al Ministerio de Salud o al Ministerio de Gobierno, no podemos circunscribir únicamente al abogado o al escribano. En todo caso, deberíamos tener la decisión política de reformar la ley como para
circunscribir las presentaciones en la dirección únicamente a abogados y escribanos, ¿no? Tampoco se paga, se hacen los aportes, no se paga ni cartilla previsional ni cartilla profesional, tampoco se regula honorarios, porque eso también es una cuestión que en los primeros tiempos era muy común, que pretendan que les regulemos honorarios. Entonces, por ley procesal administrativa, si nosotros tenemos que regular honorarios, el expediente se tiene que ir a la Cámara de turno para que la Cámara correspondiente regule su honorario. Imagínense el tiempo que va a perder el expediente ese en una Cámara para que regulen los honorarios y después nosotros recién tengamos que inscribir. O sea, ante eso, el consejo es que no se... el cobro de los honorarios sea antes de que se haga la presentación, porque si no es imposible. Es imposible. Doctor, aquí es una pregunta. Sí. Dice si la certificación de firma es necesaria, puede ser con juez de paz. No, en cualquier constitución de sociedad, únicamente las certificaciones de firma por notario. ¿Sí? Hay un asterisco ahí en la ley de SAS, que en un ratito la vamos a ver con más profundidad, que las certificaciones de firma, dice la ley expresamente, que pueden hacerse por juez de paz o por notario o por alguna autoridad competente. ¿Cuál es el tema? Nosotros no, aquí en la provincia la ley esa todavía no está adherida y no está reglamentada. También la ley prevé expresamente que cada una de las provincias deberá reglamentar y adecuar su reglamentación a la ley de creación de SAS. Todavía que esta provincia no está, entonces nosotros por procedimiento administrativo, las certificaciones de firma tienen que ser únicamente por escribano público. De la única manera que nosotros certificamos, lo único que podemos certificar, yo como director, son los oficios, las copias que nos piden por oficio el Poder Judicial. Cuando nos piden copia de estatutos o de balances, esas copias sí las certificamos en la dirección, pero después no, y por juez de paz tampoco. Sí. Dice, ¿otra pregunta? Dice, en caso de aporte en especie, ¿cómo es la devolución del dinero? No se devuelve, justamente en especie. El aporte del capital puede ser de dos maneras, o en efectivo o en especie. ¿Sí? Si la integración del capital es en especie, obviamente el 25% que exige la ley de sociedades comerciales no se lo hace. ¿Cómo nosotros certificamos o corroboramos que el aporte de capital está hecho? A través de un informe de contador público matriculado y certificado por el por el Consejo de Ciencias Económicas. Es de la única manera que el aporte de capital va a estar fehacientemente integrado. No se puede de otra manera. Y obviamente, al no tener el aporte del 25%, tampoco va a haber devolución. El tema de los montos, el capital que establezca según el tipo societario. Sí. Bueno, uno ve por ahí los instrumentos que tienen el capital que se fija en 30.000 pesos, irrisorio. Hacen este control de situación porque sí. Haber más. A ver, por ley de sociedades comerciales, el objeto tiene que ser preciso y determinado. ¿Sí? Y eso tiene que tener mucha relación con el capital. ¿Sí? Un objeto preciso y determinado con relación al capital aportado. Por ejemplo, si yo voy a constituir una sociedad de responsabilidad limitada, que el objeto va a ser construcción, y yo voy a poner de aporte 300.000 pesos, por demás irrisorio. Entonces, saldrá un dictamen previo diciéndole a la
una sociedad que modifique o el objeto o que adecue el capital. ¿Sí? Porque nosotros no nos olvidemos que si bien tanto las SRL como la SA, la responsabilidad es limitada, ¿sí? Y limitada a la cantidad de cuotas de cada uno de los socios aportantes en la sociedad, también no nos olvidemos que que en uno de del articulado de la ley de sociedades comerciales, la responsabilidad se torna solidaria y es personal. Entonces, nosotros vamos a poner 300.000 pesos de capital como un objeto por demás de grande como una constructora, no solamente va a tener observaciones nuestras, sino también que va a tener observaciones de la UIF y ahora de la UIF. La UIF tiene una oficina regional en Salta, la Unidad de Investigación Financiera, ¿sí? Y a nosotros nos controlan absolutamente, no le digo todos los días, pero por ahí, por ahí. Agarran alguna sociedad, che, y este señor está en 5 sociedades. Mandame, a ver, investiguemos. ¿Por qué? Puede haber lavado de activos, puede haber dinero que tenga que ver con el narcotráfico y todas esas cosas. O hay una sociedad que tiene poquito capital y el objeto es inmenso o al revés. Puede tener una sociedad de 3 millones de capital y se dedica a vender mercadería al por menor, ser un kiosco. O sea, de las dos maneras es dudoso. Sí, ese control es el primero que se, el primero. Yo no quise tocar el tema del objeto y del capital de la SAM, porque eso también lo voy a ver ahora en un ratito, pero eso también tiene mucho que ver con respecto a la ley que regula este tipo de sociedades y el objeto y el capital. ¿Alguna otra pregunta más? En Zoom, Doc, ¿hay algo? Nada, nada. Bueno, ahora sí, yo quiero entrar a un tema que es bastante importante y como le decía hace rato, bastante recurrente en estos días y en estos tiempos, que son las sociedades por acciones simplificadas. Muy de moda, porque nos están presentando sociedades por acciones simplificadas absolutamente todos los días. Y acá hay dos chicas que trabajan en la dirección que me pueden dar fe de eso, absolutamente todos los días, y con el objeto y con el capital que a ustedes se les ocurre. ¿Sí? Y ese no es el espíritu de la ley, perdón, ese no es el espíritu de la ley que regula las sociedades por acciones simplificadas. Si ustedes han leído la ley 27349, empieza hablando de los emprendedores, empieza hablando de las pequeñas y medianas empresas, del fomento a los emprendedores, de qué manera se lo puede regular, de qué manera se lo puede formalizar, cuál es el objeto o cuál es el concepto de emprendedor. Y en el medio, a partir del artículo, creo que 19 o 20, empieza lo que son las sociedades por acciones simplificadas. El espíritu de esa ley es regular y darle formalidad y darle seguridad a los pequeños emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas familiares. Por eso, si bien es una sociedad por acciones, la gran diferencia que tiene de las sociedades anónimas es que se la puede hacer con un solo socio. Y que ese solo socio puede ser socio, puede ser administrador y puede ser trabajador. ¿Sí? Otra diferencia muy grande es el objeto. Nosotros decíamos recién que el objeto en las sociedades de responsabilidad limitada y de las sociedades anónimas tiene que ser preciso y determinado. Preciso y determinado. En las sociedades por acciones simplificadas puede ser un objeto totalmente diversificado
no puede no tener relación entre uno y otro objeto, según el inciso 4 del artículo 36. Puede ser, como nosotros discutimos siempre con los asesores con este tema, pueden ser cualquier cosa objeto de una sociedad por acciones simplificadas. Y el capital, también por ley 27349, puede ser como mínimo 2 salarios mínimos vital y móvil. Que al día de hoy, creo que el salario mínimo vital y móvil a hoy está a 150.000 pesos, 148.000 pesos. Bueno, ustedes imagínense, yo tengo una sociedad por acciones simplificadas que puedo hacer eh, construcción, puedo hacer soporte tecnológico, puedo tener una fábrica de vehículos, puedo tener gastronomía, hotelería, no sé, y una empresa de servicio de limpieza, todo por 300.000 pesos. Y eso está estipulado, está tipificado, está en una ley. Pero a ver, tenemos que tener un hilo de coherencia al armar una sociedad por acciones simplificadas. No olvidemos el espíritu de la ley. Y nosotros, les vuelvo a repetir, yo les puedo asegurar, tenemos ese problema y peleamos con ese tema absolutamente todos los días. Todos los días. Me vienen sociedades con objeto. Constructoras todas. Es más, anoche estuve leyendo un contrato constitutivo, constructora, capital social, 500.000 pesos, constructora, tanto civiles para hacer obras, escuchen esto, civiles y militares. O sea, ¿qué va a construir un cuartel, un tanque de guerra? Claro, con 500.000 pesos de capital. ¿Sí? No solo eso, constructoras civiles, para obras civiles, militares, soporte tecnológico para el desarrollo hotelero y turístico, no me acuerdo qué otra cosa más, gastronomía, construcción y explotación de hoteles, restaurantes, cabañas, todo un chiste que nosotros hacemos siempre con los asesores por la módica suma de 500.000 pesos. Una locura, es una locura. Y yo les puedo asegurar que hay abogados que se agarran y que pelean y que pelean. Pero la ley nos dice que pueden ser objeto de cualquier cosa, que no tiene que estar contado, pero tiene que tener un hilo de coherencia. No olvidemos, yo siempre les digo lo mismo, no olvidemos el espíritu de la ley. Es para emprendedores. Entonces, muchos lo comprenden, muchos lo entienden y cambian el objeto o aumentan el capital. Nosotros no le podemos decir cuál es el mínimo, cuál es el máximo, porque no existe. Es lo mismo que una cuota alimentaria, no existe ni piso ni techo. Bueno, en el capital de una sociedad es exactamente lo mismo. No existe ni piso ni techo, salvo la SAS, que pone como el mínimo 2 salarios mínimo vital y móvil. Pero para una empresa que se va a dedicar a, no sé, a criar o a cultivar plantas, no a construcciones civiles y militares, ¿me entienden? Y otra cosa que nos pasa seguido, bueno, sí, no hay problema, cambiamos el capital, nos vamos de 300.000 pesos a 4 millones. No la hagas. Si ya hacemos con un capital de 4 millones, formar otro tipo societario, limitar la responsabilidad de otra manera, no por acciones simplificadas. Porque ellos te dicen, la idea de los que constituyen muchas SAS. No, constituimos SAS porque es rápida, porque es simplificada, porque la constituimos en un día. No, mentira. Eso es lo que dice la ley y se la hace únicamente en IGJ Nación.
En IGJ Nación es la única jurisdicción en el país que yo constituyo una sociedad a la mañana y a las 5 de la tarde ya la tengo inscrita, porque tiene absolutamente todo digital, todo. Nosotros acá en Jujuy todavía no. Entonces, ¿y por qué simplificada? ¿Dónde está la simplicidad? En la cantidad de socios, que puede ser uno, en la constitución, que ustedes saben que las sociedades anónimas, que son las otras sociedades por acciones, tiene que estar hecha en instrumento público. La SAS se la puede hacer en instrumento privado. Y en el capital y en el objeto. Pero siguiendo un hilo conductor, un hilo de coherencia entre lo que vamos a desarrollar y el capital que vamos a invertir. Nosotros en la dirección peleamos absolutamente todos los días con eso. O si no, te viene, como les decía, un capital de 5 millones y la hacen simplificada. No la simplifiqué. Armá otro tipo societario. Si estás poniendo tanto capital, porque es como hablábamos recién, es sospechoso cuando vos tenés un gran objeto y un diminuto capital, como cuando tenés un pequeño objeto y un gran capital. Lo mismo te van a investigar y lo mismo te van a caer en la sociedad y te van a empezar a hacer cuestionamiento. ¿Sí? Entonces, tratemos de mantener el objeto de una manera más simple, como el nombre lo indica, y como es el espíritu de este tipo de sociedades. Y si vamos a poner el capital, 2 salarios mínimos vital y móvil, tengamos coherencia con el objeto, porque sí se lo vamos a observar siempre, siempre. Y si no se lo observamos nosotros, se lo van a observar los organismos de control externo, y UIF. Eso, téngalo por seguro. Y otra cosa, no nos olvidemos que la responsabilidad en este tipo de acciones, si bien es limitada al aporte que cada uno de los socios hace al capital, no nos olvidemos que subsidiariamente las sociedades por acciones simplificadas se tienen que regir por la ley de sociedades comerciales. Y en la ley de sociedades comerciales también está prevista la responsabilidad solidaria de cada uno de los socios. Entonces, no por crear una sociedad por acciones simplificadas yo me libero de acuerdo a mi aporte del capital. No, subsidiariamente nos vamos a la ley de sociedades comerciales. Y otra cosa que es fundamental, este tipo de sociedades no puede integrarse por otras sociedades por acciones simplificadas, y no puede ser parte de otra sociedad por acciones simplificadas, ni tampoco puede ser parte de las denominadas sociedades del 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, de grandes capitales. ¿Sí? No se puede constituir una sociedad por acciones simplificadas dentro del artículo 299 de la ley. ¿Estamos? Bueno, chicos, la idea de la charla de la reunión esta era esa, ponernos en conocimiento de lo que es el procedimiento, de cómo se constituye una sociedad, espero que haya sido claro, y el espíritu y cómo se relaciona, cómo se correlaciona el objeto y el capital en las sociedades por acciones simplificadas. ¿Y qué son las sociedades por acciones simplificadas? ¿Cuál es el objeto? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, sí. Sí, si lo encontraron, sí, porque sí, tiene un registro de acciones y el registro de asistencia a las asambleas. ¿Sí? ¿Hay alguna sociedad anónima
de hace mucho tiempo, constituida hace mucho tiempo. Yo vi libros juntos, digamos, por eso digo, si lo encontrás, tanto el registro de acciones como de existencia venían en uno solo. Desde hace mucho que no lo veo por separado. Pero sí, no hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Sí, sí, es lo mismo, se tiene el mismo espíritu. Las SAU son las sociedades anónimas unipersonales. Es lo mismo, porque la SAC se puede constituir con un solo socio. ¿Sí? Muchas veces la constitución o la denominación queda sociedad por acciones simplificadas unipersonal, o otras veces quedan sociedades por acciones simplificadas. La SAU se está dejando mucho de usar, justamente por la proliferación de las sociedades por acciones simplificadas. Tienen más auge ahora estas sociedades, este tipo de sociedades que las SAU. Otro temita que a mí me gustaría tocar son el tema de las personas con actividad económica organizada, que tiene mucho que ver ahora, en este último tiempo, con las sociedades de producción simplificada. ¿Por qué? Por el objeto. Muchas personas se constituyen o se inscriben como personas con actividad económica organizada por tres objetos fundamentales: turismo, transporte o farmacia. ¿Sí? Tanto el turismo como el transporte es regulado dentro de la Secretaría de Transporte o el Ministerio de Turismo, en este caso, pero se puede tranquilamente constituirse como persona humana con actividad económicamente organizada y tener como actividad el turismo y el transporte. En la medida de que nosotros no veamos dentro de la actividad que sea una actividad muy diversificada. Si es una actividad muy diversificada, nosotros vamos a aconsejar que no sean personas con actividad económica organizada, sino que se constituyan en una sociedad, o en una SAS, o en una SAU, como decía la doctora. Pero si el objeto no es tan diversificado y es únicamente transporte, la Secretaría de Transporte da habilitaciones perfectamente a las personas con actividad económica organizada. Lo mismo turismo. En turismo únicamente agentes de viajes, ¿sí? Y eso está regulado y autorizado por el Ministerio de Turismo de Nación. Y con respecto a los farmacéuticos, únicamente personas con actividad económica organizada si son farmacéuticos recibidos y lo acreditan con el título habilitante. De otra manera, si la actividad va a ser farmacia, pero no son farmacéuticos, no se lo autoriza a inscribirse como personas con actividad económica organizada. ¿Sí? Las farmacias, únicamente por el tipo en comandita, simple, ¿sí? En donde uno del socio, generalmente el comanditado, es farmacéutico, o una sociedad, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, pero con el farmacéutico en participación de un mínimo del capital social. Sí. Tocando esto respecto de la decisión de socios, de tenía una duda práctica, básicamente. No, después del caso de que fue nombrado a el estado ahora que está en un caso de estamos usando una de las SAS para crear inmobiliaria. Sería esto de la elección, hay algún tipo de la ley da una amplitud, no tiene una definición con respecto al control de los socios y el objeto. Pero como bien decía el tema también tiene que tener coherencia
con la finalidad de esa ley, que era para fomentar a los emprendedores, de hecho, que habla de que no tengan más de 7 años en actividad, en rubro, y en este caso, se observa que utilizan una tasa y una. Ya cuando se llena la denuncia, los mismos socios altos discuten otra SAS, Sí, el encargado de control en este caso no sería la dirección. Claro, sí, y eso ya sería parte de la justicia ordinaria, digamos. Nosotros, el control nuestro llega hasta la Constitución. Y por ahí si existe algún oficio judicial en donde se nos ordene investigarla más a la sociedad o que veamos si tal persona es socio de esa sociedad y de algún otro afín, ahí recién nosotros podríamos hacerlo. Pero el poder de policía en este caso no es nuestro. Nosotros llegamos únicamente al control hasta la Constitución. Sí, pasajeros también, personas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y tiene que estar totalmente determinado. ¿Pueden preguntar con respecto a las personas con actividad económica organizada? No, es únicamente transporte de personas. Sí. ¿Como una revisera? Sí, o pequeñas compañías de colectivo que hacen eh, ¿dónde prolifera mucho esto? En los viajes estos organizados que tienen combis o que tienen las mismas agencias de turismo, organizan viajes guiados y tienen los vehículos. Entonces, a las personas que tienen ese tipo de vehículos, la Secretaría de Transporte les exige que estén inscritas en la dirección. Entonces, en vez de constituir una sociedad comercial, se inscriben como personas humanas con actividad económica organizada. ¿Qué es el comerciante del viejo Código de Comercio? No, no es otra cosa. Digamos, lo único que han hecho ha sido, con la reforma del 2015, cambiarle el nombre. Nada más. Sí. En el caso de las tasas, por una persona, lo que es el capital sería muy grande, no sería conveniente, por ejemplo, sugerirle que sea una TAU. Hay un tope Claro. de capital para la TAU, porque no. El único tiempo social que tiene capital mínimo son las SAS. No, después ninguno otro. Exactamente. A ver, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, la SAU, las sociedades del Estado, participación estatal mayoritaria o cualquier otra que se esté escapando por ahí, todas están sujetas al control externo, digamos, ¿sí? De la BIP o de la UIF. Pero lo que nosotros hacemos es siempre aconsejarle o que adecue el capital o que cambie el objeto, o como vos decís, que se pase a otro tipo societario. Claro, exactamente. Sí, sí. Claro, ya además con una SAU se puede hasta no respetar el espíritu, digamos, no tener claro, no tener en mente el ser emprendedor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, doctor, ¿algún aporte más? Sí, no, yo lo último. Primero agradecerle al Instituto de Derecho Civil y a la Comisión de Jóvenes Abogados por esto. Agradecerle nuevamente por invitarme y fomentar esto de la Dirección de Sociedades Comerciales. Pedirles a los colegas que primero reconocerles el gran aporte que hacen diario a la dirección, porque nosotros tenemos permanente contacto. La dirección es una dirección
Y esta frase está muy trillada y muchas veces mal interpretada, pero una dirección de puertas abiertas de verdad. Nosotros no tenemos día de atención, no tenemos horario de atención. Los chicos hasta les dan sus números personales a los abogados y recibimos consultas y cuestionamientos sábados, domingos, de día, de noche. Eh, para eso estamos, para eso estamos. Y yo prefiero 1000 veces tener que recibirlos a ustedes en la dirección y consultarnos antes de presentar y no tener que andar dándoles observaciones, más observaciones, más observaciones, más observaciones dentro del expediente. Entonces, usen todos los canales que tengan la dirección personalmente, por vía de WhatsApp, por mail. Nosotros, por una cuestión organizativa nada más, es la única manera que nosotros tenemos para ponerle un poco de organización es el turnero, que no lo pusimos nosotros, lo puso el Ministerio de Modernización, que es para la primera presentación, que se pide turno para ingresar el primer escrito y toda la documentación. Después, para las demás veces no necesitan pedir turno. Y les vuelvo a repetir, la dirección tiene puertas abiertas siempre. Y tanto los profesionales como los administrativos siempre están predispuestos y tienen la capacidad para evacuar cualquier tipo de duda. Y si necesitan hablar conmigo, también estamos absolutamente todo el día ahí. Así que eso, agradecerle al colegio, a la Comisión de Jóvenes Abogados y a ustedes por la atención. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, colegas, hacemos un coffee break. No se vayan, vamos a hacer un poquito. En primer lugar, agradecer de vuelta al doctor Luis Pantoja por tomarse su tiempo en dar esta charla que nos sirve para el ejercicio de la profesión, al Instituto de Derecho Civil, la Comisión de Jóvenes Abogados, que han posibilitado la realización de esta actividad. Y bueno, a ustedes, colegas presentes en Zoom, que han dado su tiempo para escucharnos. Que tengan buenas tardes. Perdón, una cosita. Yo les dejo acá hay unos cuantos ejemplares o copias de los requisitos de cada una de las sociedades. No creo que lleguen a todos, pero por lo menos, y los mismos requisitos están colgados en la página de la Fiscalía de Estado, ¿sí? Para todo tipo de sociedades.